necesidad, el puente al amor. Cómo hemos tenido experiencias y vivencias de la insatisfacción, lograr tener esas experiencias de vida en donde a veces estamos conectando con esa insatisfacción que justamente nos hace ir hacia nosotros mismos, hacia adentro de nosotros y dejar de estar teniendo esos juicios y esas expectativas incluso de las personas del entorno. A veces culpamos de nuestras vidas al entorno o generamos juicio y expectativa de todo desde el entorno hacia el entorno, cuando nos invita a ir hacia nosotros mismos. Entonces, lograr tener ese espacio, lograr conectar con la fuerza del amor, con lo que es realmente el amor, nos permite ir llenando esos espacios, esas insatisfacciones que a lo largo de nuestra vida, por muchos sistemas de creencias, muchas experiencias de vida, reseteos, recableados que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, hacen que vayamos teniendo o se vayan esos niveles de insatisfacción, se vayan acrecentando. Y justamente cuando estamos teniendo experiencias hacia el amor, nos perdemos en esa parte de estar observando o viviendo o sintiendo justamente desde ese estado de insatisfacción, que es parte de la contracción neuronal. Y justamente entonces el estar viviendo, sintiendo, conviviendo, expresando, dejando de estar o vivir en el tiempo presente, nos lleva justamente a esos estados de insatisfacción. Y entre más conectamos esos estados de insatisfacción, es también o se traduce también en la enfermedad, en detrimento de nuestra salud física, mental y emocional. Y entonces, por eso están el lograr estar todo el tiempo en esas ondas cerebrales o en esas vibraciones o frecuencias de insatisfacción que nos permite a nosotros o nos invita a reflexionar, a ir hacia adentro de nosotros, porque es un paso, es un puente. Y justamente hoy, que es Día del Amor y la Amistad, nos recuerda que esa insatisfacción que en nosotros vive, o empezar a ver y dejar de echar culpas al entorno, dejar dejar de vivir la vida de los demás o llevar la atención a todo lo del entorno, cuando nos empieza a invitar hacia ir hacia nosotros mismos. De hecho, los procesos más fuertes o potentes de los estados de la conciencia es justamente ir hacia adentro de nosotros. A veces es mucho más fácil estar en la misma posición cómoda y empezar a buscar en otras personas el amor, estar buscando en el sexo, en las relaciones con el entorno, eso que nos hace falta, esa insatisfacción, lograr de dejar de sentirnos insatisfechos y tratar de ver en el sexo, en las relaciones con las personas, en otras personas, en situaciones, eventos, justamente incluso en las adicciones, lograr esos estados de que puedan lograr de dejar de sentirme insatisfecho o insatisfecha. Entonces justamente eso es también las adicciones, o las adicciones en general a las drogas, a las adicciones a las compras, estar comprando, estar siempre generando o estar comprando cosas nuevas, o sentir la emoción que genera el estar teniendo o vistiendo cosas nuevas o comprando cosas nuevas. O eso nos va a ir llenando esas insatisfacciones que estamos teniendo nosotros, pero es como nada más un paliativo, realmente no se va hacia el fondo de nosotros, que es justamente el ir hacia adentro de nosotros con ir hacia adentro de nosotros para permitirnos ir hacia el corazón, hacia el amor. Entonces todo lo que nosotros vamos viviendo hoy día nos permite que justamente es un día especial, y que todos los días de nuestra vida sean especiales como el día de hoy, y dejar de estar viendo o a través de ese ojo de la insatisfacción. Recuerda que ese ojo de la insatisfacción
es un foco rojo y eso es cuestiones neuronales, es falta de abastecimiento de combustible neuronal. Entonces, a medida que más insatisfecho me sienta, es un foco rojo que nos está diciendo, ve hacia adentro de ti, ve hacia adentro de ti, ve hacia adentro de ti, conecta contigo, conecta desde el corazón, porque eso son alarmas, focos rojos que nos dicen que algo en nuestra gran maquinaria holográfica, en toda nuestra coherencia, corazón, cerebro, intestinos, algo está ocurriendo. Entonces, entre más nos vayamos a conectar hacia nosotros, hemos mencionado que los procesos más complejos y más de grado de complejidad alta es lograr venir hacia nosotros mismos, lograr conectar con corazón y empezar a llevar un proceso de equilibrio, balance, y empezar a otorgarnos a nosotros ese grado de responsabilidad de venir hacia nosotros mismos. Es algo muy grande. Si date esa oportunidad de poder lograr eso, porque usualmente estamos en esa posición cómoda y cuando entramos ya a procesos de conciencia, integrando los conocimientos o empezamos a tener esos grados nos vamos a enfrentar a esos grados de dificultad en cuanto a la duda, el exceso de duda, la confusión, y empezar a satisfacer esa insatisfacción que está en nosotros. Y entonces, para lograr, como hemos mencionado, de satisfacer esos grados de insatisfacción que cada vez se van haciendo más grandes, entonces se requiere ese combustible neuronal para que vaya en nuestros circuitos neuronales a hacer esas reparaciones, reparando circuitos, que es una cuestión neuronal. Es decir, lo que queremos transmitir es que todo ese grado de insatisfacción de hoy día que estamos viviendo y que se traduce en drogas, en adicciones, en buscar en sexo, en personas, en satisfacer esa insatisfacción que vive dentro de mí en las cosas del entorno, cuando me doy cuenta que por eso experiencia tras experiencia es cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que para y ve hacia adentro de ti y empezar a lograr tener un proceso. Ese grado de complejidad, aunque es fuerte, pero es maravilloso, es poder ir hacia adentro de ti. Ese grado de complejidad nos invita que nada es imposible para lograr tu propio equilibrio y tu propio balance. Entonces, todo lo que está en nuestro entorno nos ayuda. Es una pieza del rompecabezas para lograr ese equilibrio que cada uno requiere. Entonces, empezar a conectar con esos estados conscientes todos los días empezar a conectar con ese estado de alegría, de agradecimiento, de gozo, de aquello que quizás no lo puedas tener porque estás viviendo ciertas circunstancias, sea fallecimiento, duelo, cambio de trabajo, cambio de ciudad, separación, algún tipo de proceso que tú estés viviendo, drogas, adicciones o lo que estés viviendo, saber que tiene un motivo y una razón de ir hacia adentro de nosotros. Esos grados de insatisfacción que a veces a simple vista no se pueden satisfacer o lograr satisfacer esas necesidades con el entorno, es precisamente esas experiencias que cada uno está teniendo nos está llevando a un mismo punto, que es el equilibrio, que es lograr de pasar de la insatisfacción hacia la contención y hacia el amor. Entonces, esa contención o lo que cada uno requiere no nos los va a dar otra persona. Si estamos buscando en nuestras relaciones de pareja, buscar esa pareja o esa persona que va a satisfacer mis necesidades, sean necesidades físicas, emocionales, económicas, financieras o demás, bioenergéticas, espirituales. Entonces, esa necesidad justamente son reseteos o recableadas, es la cantidad de luz que requiere nuestro cerebro para lograr ese equilibrio. Entonces, para ello existe el conocimiento o tecnologías para empezar a abastecer a nuestro cerebro, corazón, intestinos y lograr esa coherencia, empezar a conectar ya con esos estados de conscientes todos los días, no sea unos minutos o una sesión o una clase, sino vivir en ese estado consciente de amor y de prosperidad. Es posible, y empezar a integrar lo que es la insatisfacción, que justamente nos puede llevar a esos estados
de dolor o de sufrimiento, porque justamente desde ese estado de insatisfacción, pues las personas nos fallan, las situaciones, eventos, circunstancias, negocios fallan o nos fallan, y entonces cuando ves desde el gran observador o de ese estado de conciencia o de armonía, ves que nadie te ha fallado, nada ha fallado a ti, nada ni nadie te ha fallado, y justamente lo que te invita es a venir a integrar ese estado, a lograr de transformar esos estados, dejar de llenar esas insatisfacciones con las que vivimos, le decíamos, las adicciones, no solamente drogas, alcohol, sino a las compras, cirugías, estar en el sexo, en las adicciones con las personas. Es decir, que todo lo del entorno es es una pieza que va armando todo este equilibrio, para lograr este equilibrio, pero cada vez, cada experiencia será más fuerte y más potente si no vamos hacia nosotros mismos y entendemos que ese grado de insatisfacción nada ni nadie lo va a lograr llenar esos espacios de insatisfacción. Así nos pongamos de cabeza o logremos o tratar de que nosotros convivamos con ese tipo de personas que tienen ese grado de insatisfacción, nosotros como su entorno jamás vamos a poder lograr satisfacer sus insatisfacciones. Y entonces lo que sí podemos hacer es ir hacia el estado del observador y desde ese estado tener un proceso de equilibrio, y eso invita a los demás a lograr ese propio equilibrio. Y en el caso que tú estés con esos estados de insatisfacción que nada lo puede llenar, porque pasas de una pareja a otra o de negocios a otros y no se logran los negocios, no se dan las cosas, no se dan con las personas, las parejas, en detrimento de las relaciones con el entorno, familia, parejas, negocios y etcétera, es porque ese grado de insatisfacción ha venido acrecentando, y en lugar de ir a tomar hacia nosotros, siempre vemos las salidas alternas con otras experiencias de vida y otras. Por eso decíamos que cada vez esas experiencias son fuertes, son muy difíciles, porque justamente nos está diciendo haz esto, y por eso esas experiencias son así de fuertes, son así de complejas. Si te estás identificando con esto, comparte cómo te estás sintiendo, escríbenos cómo te estás sintiendo actualmente, qué estás viviendo, y este día, que es el Día del Amor y la Amistad, precisamente nos invita a hacer e ir hacia adentro de nosotros y lograr empezar a entender cómo funciona el amor, pero no desde la visión o perspectiva con la que nosotros hemos crecido o conocemos, sino ir más allá, hacia un estado completo en todas las áreas, que el amor también es el equilibrio, es el bienestar, es la salud física, mental, emocional, es la prosperidad, es las relaciones con el entorno, es todo este equilibrio. Y entonces empezar a llevar y a tomar un proceso personal, porque los procesos, aunque estemos en parejas o en sistemas, en equipos de sistemas, en organizaciones, los procesos son personales. Entonces el hecho de que estemos en pareja invita a nuestra pareja a lograr un proceso en pareja, pero el proceso de la conciencia es aún más allá. Todas las tecnologías que existen nos ayudan a lograr, y de hecho el programa de 21 días que estamos por iniciar a finales de este mes nos lleva a justamente a empezar a trabajar de una manera más potente, hacer un recableado durante 21 días nuestro cerebro para lograr integrar todos esos temas, pero a niveles muy profundos, a niveles de nuestro ADN, a niveles de nuestro genoma, incluso en otras líneas y ciclos del tiempo. Entonces es un proceso profundo, y en donde se va instalando un nuevo sistema. Son 4 etapas. Es porque es un proceso fuerte este programa de 21 días, 4 etapas del modelo de esta tecnología neuroakáshico que vamos a aplicar, que es abastecimiento de combustible neuronal, lo que es reparación de los cortes, circuitos o biorrojo, lo que ha creado la enfermedad o esos estados, lograr pasar de esos estados de
enfermedad a estados de salud, esos estados de insatisfacción a estados de satisfacción, gozo, alegría, prosperidad, salud, sanidad. Entonces ese es el proceso: reparación, recalibración de un nuevo sistema, instalación de un nuevo sistema operativo, y la última parte, que es mantenimiento a la instalación de ese nuevo sistema de redes neuronales, y es un nuevo cambio de chip, es una nueva vida, si hay un antes y un después, y justamente este día nos permite empezar a entender que hay algo más, que es posible pasar de vivir de esa insatisfacción realmente a un estado de gozo, de alegría, de felicidad. Entre más conecte con esos estados conscientes de felicidad, de amor, armonía, eso es también el éxito, la prosperidad, mi salud física, mental, emocional, mis relaciones con el entorno, los negocios, las empresas, y en general empieza a aperturarse, a anclarse y materializarse todos nuestros proyectos. Es decir, entre más feliz y contenta, es decir, entre mi sistema de redes neuronales, mi equilibrio, más neuronas en equilibrio, manteniéndose estables, eso se traduce también en alegría, en gozo, en el gozo de dar y compartir, en el gozo de la vida, el gozo del aquí y el ahora, el estar en ese estado de alegría y felicidad. Entre más insatisfecha o insatisfecho, pues infeliz, y más en el juicio y la expectativa estoy. Entonces, entre más neuronas, más estado de felicidad, más prosperidad, equilibrio, relaciones de amor con el entorno, prósperas, abundantes, generosas, y entonces nuestro estado de amor expandido en todas las áreas de nuestra vida, empezando desde nosotros. Entonces, este programa de 21 días, que tú lo puedes acceder, solicita más información, es integrar este nuevo código ADN prosperidad en todo tu sistema de redes neuronales, un programa que está accesible para todos, para niños, jóvenes, adultos, hay promocional en parejas, y también que puedas lograr trabajar o integrar todos estos temas que cada uno está teniendo, y así podamos lograr en sistemas, en nuestras familias, en nuestros negocios, lograr ese estado de prosperidad. Abrazos y saludos para todos. Déjanos tus comentarios, sugerencias, quienes están conectando ahora. Abrazos y nos vemos pronto en este programa de 21 días a trabajar esta nueva tecnología neuroakáshico, tecnología de cristales para el cuerpo, esta neurotecnología cuántica.